El título general le puse factores de comportamiento de incendios forestales, sin embargo no solamente vamos a ver los factores que afectan el incendio forestal, sino también vamos a ver algunas tácticas, algunas estrategias y algunas tácticas de cómo enfrentar especialmente los incendios urbanos, los incendios de interfase con los incendios de interfase urbana. Un poco aquí está el temario, vamos a ver un poco el comportamiento del incendio forestal, leyendo las columnas de humo, leyendo características del fuego, tácticas y organización de incendios de interfaz urbana, ataques, estos ataques en general de incendios forestales, tácticas y estrategia, y finalmente unas recomendaciones sobre incendios forestales y situaciones de cuidado. Rápidamente vamos a partir con los factores de comportamiento del incendio forestal. Y si se fijan, es un triángulo del fuego. Para distinguirlo un poco de lo que ya conocemos por triángulo del fuego, es que digamos, William Teye lo pone en forma invertida y pone en cada uno de sus lados estos tres grandes temas. Uno es el combustible, el otro es el tiempo o condiciones climáticas y finalmente la topografía. En el combustible podemos decir de que tiene que ver con el tipo de carga de combustible que tiene este incendio, tamaño y forma del combustible, continuidad horizontal, continuidad vertical. Horizontal se refiere si, por ejemplo, el pasto, si está muy tupido en forma horizontal, y vertical, qué relación hay en el caso especialmente de arbustos y árboles. Si existe algún contenido químico, cuál es la humedad del combustible, cosa que va a ser muy importante a la hora de cuando arderá con mayor intensidad o con menor intensidad de acuerdo a la humedad, y finalmente la temperatura del combustible. Yo diría que el factor más relevante es el que viene ahora, que se trata del tiempo o condiciones climáticas, donde las características más importantes son la temperatura, la humedad relativa, la estabilidad atmosférica, velocidad y dirección del viento, y finalmente si existen alguna posibilidad de precipitaciones, cosa que efectivamente en la zona central, digamos, si estamos en el verano, es muy difícil que de un día que haya mucho calor al día siguiente haya una lluvia, especialmente en verano. Es difícil, pero en otros lugares efectivamente puede ser un factor que tome mayor relevancia. Finalmente la topografía, que tiene que ver con la elevación o la inclinación que tienen tanto cerro y digamos fundamentalmente los cerros, y no solamente los cerros sino que también las montañas, la posición de la pendiente, ¿qué pendiente tiene esto? La forma del terreno y la elevación o inclinación que tiene la pendiente. Así que son los rasgos más importantes en el caso de la topografía. Rápidamente, digamos, como dijimos antes, lo más importante en el caso de los incendios forestales es el viento, y dentro de eso está la velocidad de propagación, donde, digamos, afecta a la intensidad del fuego. Si la intensidad crece, también lo hará la generación de calor y velocidad de propagación. La velocidad del viento, mientras más fuerte el viento, más fuerte la llama, más fuerte la columna de convección y más fuerte la velocidad de propagación. O sea, en el fondo se convierte como en una especie de círculo vicioso, por decirlo de alguna forma, donde a medida de que hay más viento o están ocurriendo más fenómenos relacionados con el viento, y lo que finalmente afecta el comportamiento del incendio y probablemente una expansión en forma muy violenta. Otro tema es la pendiente, que tiene que ver que mientras más pronunciada la pendiente, más cerca de la llama y la columna de convección está el combustible. Vamos a verlo, tengo algunos bocetos donde se ve cómo la llama afecta al combustible que se encuentra inmediatamente arriba a medida que va subiendo. Cambios del tipo combustible, si arde un tipo combustible y cambia a otro, por ejemplo de pasto a arbusto, la velocidad de propagación va a cambiar también, porque mientras más pesado sea el combustible, más demorará en arder,
pero además la intensidad será más fuerte y también la manera de controlarlo, de apagarlo, también será con mucho más tiempo. En el caso de las barreras naturales o hechas por el hombre se refiere a espacios, lugares donde podemos apoyarnos, tanto sea para hacer líneas cortafuego, como para apoyarnos también con hacer mayor humedad, un cambio de humedad o un microclima en el lugar, de manera de poder apoyarse en esta zona y hacer que el incendio disminuya o completamente se extinga. Finalmente, las pavesas, que son un factor que no existe en los incendios estructurales, sin embargo en los incendios forestales es fundamental a la hora de las propagaciones. La topografía, como dijimos antes, tiene que ver con la configuración de la superficie de la Tierra y incluye incluso las características o características que ha hecho el hombre en la Tierra, como por ejemplo, como dijimos antes, los caminos. Todo lo que tiene que ver con caminos significa de que se aplanó, no existe ningún tipo de combustible encima de él, etc. Por lo tanto, es algo que nos ayuda de alguna manera a cortar el avance del fuego. Tanto la topografía como el tiempo, como el combustible, no han cambiado durante la vida del incendio. No cambian durante la vida del incendio, por lo tanto, lo más, digamos, importante acá es ver qué es lo que ocurre con el comportamiento del fuego, especialmente en quebradas o cañones, dependiendo de la velocidad del tiempo, del viento. El mismo combustible localizado en diferentes áreas se quemará diferente dependiendo de la cantidad y el ángulo de radiación solar, así como también de la humedad relativa de la atmósfera. Ya lo conversamos un poquito, más adelante vamos a ver algunos ejemplos bastante concretos. Un poco la topografía, esto tiene que ver, la topografía va a ayudarnos a seleccionar no solamente el tipo de herramienta o la cantidad de tripulaciones, de equipos que tienen que de alguna manera ir a combatir el incendio, sino que también el tipo de material. ¿Qué material voy a usar? Voy a usar bulldozer, voy a usar carro bomba, voy a usar carro bomba traccionado, voy a usar, a lo mejor no puedo usar carro bomba, solamente personal a pie. O definitivamente a lo mejor hay que tomar una posición defensiva, esperar que el fuego baje a lugares más bajos, más accesibles, y de esa manera poder recién empezar con las labores de control. Lo mismo pasa con los aviones, a lo mejor puedo tirar aviones, la pregunta es si estoy dispuesto, si tengo que hacerlo inmediatamente o si lo voy a hacer después, cuando pueda apoyarme en algún otro tipo de equipo o material. Topografía. Esto tiene directa relación con cuánta radiación solar es absorbida en la superficie de la Tierra y con esto además determinando el ángulo con el cual está golpeada la superficie de la Tierra. Mientras más inclinado el ángulo, van a ocurrir algunos fenómenos físicos relacionados con la propagación que va a ayudar a que el incendio rápidamente alcance una mayor extensión. Esto se modifica los microclimas, influencia también el tipo de vegetación, por eso es que es tan importante la topografía. Pendiente, aquí digamos, como una característica de la topografía, podemos decir que la más importante es la pendiente. Tiene que ver con el grado de inclinación en el cual el incendio está ardiendo, y es un factor de relevancia a la hora de un incendio. Vamos a explicar por qué. Las inclinaciones pueden, y esto es fundamentalmente porque las inclinaciones van a ayudar a precalentar y prender el combustible, las llamas que se encuentran al frente en ausencia de viento, llamas y calor. Entonces, si se fijan aquí, por ejemplo, si la topografía fuera más bien un suelo plano, con una inclinación de 0 hasta 5%, podemos decir de que no va a tener mayor efecto en la propagación del fuego. El fuego más bien se va a expandir en forma circular y va además a hacer a una cierta velocidad que va a depender de otros factores, como por ejemplo el viento.
En el caso de que una pendiente superior, digamos, del orden del 30%, puedo decir que la velocidad de propagación con respecto al terreno semiplano va a ser aproximadamente 2 veces. ¿Por qué? Fundamentalmente porque al haber inclinación, parte de este fuego ayuda a recalentar el material, el combustible que se encuentra al costado, y con eso hace más fácil la propagación de este fuego, ya que ya está tirando vapores eh, que son eh, que son inflamables, digamos, y que ayudan a que el fuego se expanda. Finalmente, cuando eh, cuando el fuego o la inclinación es superior entre un 40 y un 55%, puedo decir de que puede ser hasta 4 veces la velocidad inicial que teníamos de 0 a un 5% de inclinación, lo que no es menor. Y esto es solamente considerando inclinación, no estamos considerando variables como dijimos antes de humedad relativa o velocidad y dirección del viento. En el caso de la pendiente, por ejemplo, mientras más abajo se encuentre el foco de ignición, más rápido y con mayor violencia llegará a la parte superior. Ese es un tema. Ahora, cuando llega a la parte superior, rápidamente el fuego cambia, al cambiar la inclinación, cambia inmediatamente su velocidad también de propagación. Va a cambiar, va a ser más lenta. Entonces, cuando va contra abajo, el fuego arderá más lento porque el fuego está por detrás del combustible. Además, el combustible está más lejos del calor. Por lo tanto, cuesta más que encienda y cuesta más también que se siga expandiendo. Por eso es bueno, digamos, cuando pasa a la parte más alta, digamos, ojalá tratar de evitarla. Muchas veces, especialmente por la topografía que tiene Viña Valparaíso, pasa que nosotros nos encontramos en la parte alta atacando el incendio y el incendio viene de abajo. Por lo tanto, esta situación normalmente nos pilla en la parte más alta o en mitad de cerro, cosa que siempre va a haber una gran proyección del fuego al estar en inclinación. Aquí se puede ver, digamos, lo que ocurre en esta parte de la propagación del fuego. Se puede ver que las llamas se encuentran por detrás del combustible y le cuesta más, este combustible que está aquí está menos expuesto al calor que en forma inversa. Como dijimos antes, la distancia del fuego para tener su máxima velocidad, los fuegos parten en la base, cosa que ocurrió, por ejemplo, si podemos ver el fuego que hubo en Rodelillo, ocurrió exactamente eso, partió en la base y se expandió, además con algunos otros fenómenos, una baja humedad relativa y además una alta temperatura y una gran velocidad del viento, se expandió rápidamente hacia la parte alta y pues digamos fue un fenómeno del cual digamos nos afectó nuestro trabajo. En el caso nuestro, digamos, en Chile y especialmente en la quinta región, nosotros dividimos las laderas en dos, la ladera norte y la ladera sur. Normalmente la ladera sur es una ladera con un combustible más pesado, que tiene menores temperaturas y una humedad relativa más alta que la ladera norte, que le llega más el sol, por lo tanto es un combustible más liviano y por lo tanto también tiene menos humedad relativa. Pendiente. Aquí un poco lo que habíamos visto con la pendiente es cuando los fuegos van subiendo, digamos, esta va a ser la forma. En este caso se ven también algunos árboles, se puede ver propagación de incendio por copa y que además está calentando todo este sector que está acá. Por lo tanto es mucho más sencillo para el fuego propagarse. Además pueden ocurrir este tipo de cosas que son estos pequeños carbones
ceniza, tizones que eventualmente pueden, como material después de la combustión violenta que ocurre con el fuego, pueden desprenderse y caer hasta la parte más baja, donde eventualmente podría haber más combustible. Si se fijan también, durante el día, todos estos fenómenos que acabamos de hablar va a hacer que el incendio se propague mucho más rápido. Durante la noche va a ocurrir de que va a haber más aire fresco, por lo tanto estas llamas que están mucho más altas durante el día van a bajar drásticamente, dramáticamente durante la noche. Aquí se pueden ver algunas pendientes arriba, digamos, que es lo que ocurre. Nosotros normalmente nos encontramos en esta zona, en la zona del camino, etcétera, con estas pendientes y un fuego que al llegar a la parte superior viene con una cierta intensidad, con una cierta violencia, que hay que tener mucho cuidado con él. Lo mismo pasa en este sector, y por cierto aquí donde se puede ver también en este caso en este bosque, que va yendo por las copas de los árboles. En las quebradas es un tema un poco distinto. En las quebradas son súper peligrosos para los incendios, especialmente mientras más abruptas y más cerradas, hay una mayor propagación, hay una mayor probabilidad que de un lado de este lado de la quebrada salten tizones, pavesas al sector del frente. Por lo tanto es muy fácil que ocurra por diferentes efectos, por pavesa, por radiación, por eventualmente alguna convección, que este sector se sobrecaliente también y con cualquier pavesa pueda encenderse, donde nos queda finalmente un problema el doble de grande, por decirlo de alguna manera. Por eso hay que tener mucho cuidado y tomar las precauciones cuando estamos durante el día, en días calurosos, con viento en la quebrada, donde pueden existir estos fenómenos de chimenea, con aire caliente, etcétera, y que vaya hacia fuera de la quebrada, por cierto. Mientras las quebradas son más estrechas, existe mayor potencial que salte el fuego al lado opuesto. Un poco lo que estamos viendo aquí. Aquí se puede ver otro incendio pendiente arriba. Aquí quise también mostrar esta foto porque, fíjense, estos son los bomberos en California. Fíjense que no solamente tienen pantalones probablemente tratados con Nomex o con Kevlar, que son las telas, digamos, que más resisten, sino que además tienen este arnés de pecho donde llevan sus cosas, llevan comida, llevan agua, llevan su bolsa de seguridad, su bolsa de vida, o se le llama también refugio antifuego, contrafuego, pero además de eso le queda espacio para llevar esta mochila con más mangueras. O sea, es una persona que es ultra autosuficiente, y además tiene sus manos libres, cosa que nosotros no tenemos ni la mitad de este equipo. Entonces me llama la atención que necesitamos prepararnos más, nos faltan implementos de todas maneras. Continuando un poco, aquí se ve otro pendiente arriba. Si se fijan, aquí ya está hecho el cortafuego, un cortafuego bastante ancho. Esto debe tener aproximadamente 1 metro, 1,5 metros, incluso hasta tal vez 2, y además tienen su línea de agua. Todo el mundo con su mochila, van con un camelback para poder tomar también agua, etc. Por lo tanto, cada uno, como digo, es muy autosuficiente. Un poco también volviendo al comportamiento de los incendios forestales, esto es típico. Cuando parte un fuego, si lo miramos desde arriba, parte en forma circular. Y si empezamos a ver el fenómeno del viento, ya pasándonos al fenómeno del viento, si corriera un viento de 3,2 km por hora, esto se empezará a alargar, por decirlo así, este círculo, convirtiéndose rápidamente en una especie de elipse,
y ese es el patrón con el cual se va a manifestar el fuego. Así se va a ver. Y si se fijan acá, aquí se pone esta foto donde se ve rápidamente el patrón de esta especie de gran elipse, en este caso subiendo por esta ladera. Aquí hay otro que está este es un fuego con bastante viento, completamente plano, y que me pareció interesante mostrar. Leyendo un poco el humo, aquí tenemos, normalmente no vamos a leer, o sea, es muy difícil leer un humo pequeño, más bien esto se puede ver cuando ya son incendios más bien grandes. Y si se fijan, si el incendio está guiado por el viento, se va a ver claramente la tendencia del viento en este caso, ya que está inclinando la columna de humo hacia el sector hacia donde se dirige el viento. Probablemente tenga en la cabeza una alta propagación y un avance de pavesa importante. La segunda es la columna cortada. Si se fijan, está bastante clara aquí, bastante clara acá, pero aquí hay un sector que está como cortado, y esto tiene que ver con que los humos están subiendo. La columna es cortada porque existen grandes vientos ascendentes, cosa muy típica en la quinta región, Viña, Valparaíso. Este viento que está en esta zona media, y que se confunde también en las quebradas, y finalmente un largo alcance de las pavesas, porque las pavesas eventualmente se van a ir en estas corrientes ascendentes y caer muy lejos del lugar de donde salió, de origen. Aquí hay otra columna de humo. Esta se llama intensas condiciones de fuego y propagación impredecible del fuego. Porque si se fijan, sabemos dónde está el fuego, pero como está esta gran columna, probablemente hay mucho calor aquí adentro, etc. Puede llevar esto por convección a algún otro lugar y prender, digamos, algún otro sector. Y esta es una columna, voy a poner columna que comience a cambiar de color o se ponga rota. Entonces en este caso estaba para este lado, empezó como un extraño cambio de viento, y hacia acá, y luego termina yendo hacia el otro lado. Y en este caso hay una columna que empieza a colapsar. Entonces, se fijan, tiene una extraña, no se entiende bien hacia dónde va, y esto puede ser muy peligroso porque está indicando de que hay cambios en el viento, hay cambios en distintas cosas que hacen que sea muy peligroso estar ahí. Leyendo características del fuego, ok, esto es importante. Cuando los árboles se queman por sí solos, o sea, hay probablemente un fuego en la parte más baja, y de repente se quema un árbol, pero solamente un árbol, o sea, no alcanza a ser un incendio de copa, porque a lo mejor no está el viento necesario, etcétera, pero se quema este árbol solo hasta arriba, significa que la humedad está bajando dramáticamente, cosa que nos puede hablar de que las condiciones climáticas están cambiando y está siendo más peligroso para nosotros, y tenemos que tener más claro nuestras zonas de seguridad y nuestras vías de escape. En este caso aquí se ve, en esta foto, lo importante era como ver que este es un incendio que va por copa, y lo fundamental aquí, digamos, es que si el incendio viene hacia donde estamos nosotros, rápidamente debiéramos evitarlo, irnos a alguna zona de seguridad, arrancar de este sector, porque eventualmente puede ser muy peligroso. O sea, hay que evitar las situaciones de riesgo inminente en caso de algún incendio de este tipo de características. Este otro tipo de fuego, bastante común, es bastante de la zona central de Chile, que es este fuego de pavesa, donde, si se fijan, el fuego principal está en la parte derecha, al medio derecha de la foto, se encuentra el fuego principal, y existen estos otros pequeños foquitos que están acá,
unos foquitos incipientes, completamente activos, que son debido a la propagación de estas pavesas, que son como resultado nos ayudan, o sea, no, nos complican un poco más la existencia por temas de propagación. El fuego de pavesa es un fuego que se mueve en 3 dimensiones, son pequeños focos resultado de los principales motivos de estos pequeños fuegos son intensidad de la superficie del fuego, hay una gran intensidad, número de pavesas que se genera con una probabilidad de generar nuevos fuegos que inicien pequeños focos. A veces ocurre por convección, mientras más calor genera el fuego, más intensa la acción conectiva, resultando en una columna de convección fuerte, y es un fuerte elevador de pavesa. Viento, una vez las pavesas son liberadas a la atmósfera, son propagadas por el viento, cama de combustible, las pavesas deben caer en un terreno receptivo de combustible para que se enciendan. Por ejemplo, combustibles secos, troncos, pasto seco, etc. Todo ese tipo de cosas pueden rápidamente ayudar a que se encienda un foco en un lugar completamente diferente. Condiciones ambientales. Antes que las pavesas comiencen a formar pequeños focos, si los combustibles tienen poca humedad, el viento y la pendiente favorecerán la propagación para producir más fuegos pequeños. Táctica y organización en incendios de interfaz urbana. Ya, esto es muy digamos, es muy interesante, especialmente para nosotros los bomberos. Hay muchas condiciones en las cuales se puede presentar un incendio de interfaz urbano y demanda un uso especial de tácticas. Hay numerosas estructuras que están involucradas o amenazadas. Existe un número de casas en riesgo que supere al número de compañías disponibles y se tendrá que hacer una selección, como dicen los franceses, un triage de las estructuras para saber cuáles vamos a proteger y cuáles vamos a dejar quemar, cuáles tienen alguna chance de sobrevivir y cuáles no tienen ninguna. El fuego está llevando al incidente, los bomberos están trabajando de modo defensivo, reaccionando a la situación hacia donde se propaga el fuego. La situación requiere estar monitoreando el comportamiento del fuego todo el tiempo. Esto que estoy diciendo aquí no es común en Viña. Esto nosotros hemos visto muchas veces hacia dónde se va a propagar el incendio, sin embargo, normalmente estamos dedicados a la tarea, a donde se encuentra, y probablemente haciendo un ataque ofensivo al fuego, pero no hacemos esto que voy a describir en algunas láminas más, voy a describirlo bastante mejor, que tiene que ver con preparar las casas que nosotros creemos y sabemos que van a sobrevivir, prepararlas y ya sea con agua, mojándola o con algún tipo de espuma clase A, poder salvar la mayor cantidad posible. Desde que el fuego está llevando el incidente, usted tiene que detectar el comportamiento del fuego, de los fuegos substanciales, en las condiciones climáticas y en los comportamientos del fuego. Entonces, de esa manera, me dedico a utilizar todos mis esfuerzos, todos mis recursos en cosas que yo sé que voy a salvar y las demás, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Usted debiera llevar mangueras más bien livianas, hasta con mangueras de 1 3/4 o nuestro famoso 52. En muchas ocasiones es muy útil, especialmente por la maniobrabilidad. Sin embargo, a veces va a depender de la intensidad del fuego, qué tipo de manguera voy a escoger, y va a depender, como dije antes, de la intensidad del fuego. Si el fuego es muy grande, probablemente si quiero llegar a salvar algo, voy a tener que tirarle más agua de lo esperado. No hay tiempo para un plan y organizar un ataque. Esto dice que su trabajo debe ser más bien independiente. Siempre debería tomar en cuenta el plan maestro. El plan maestro fue el que dictó el comandante o quien hacía sus veces en ese minuto, y los objetivos generales. El resto depende de uno, o sea, hay que ser bastante independiente.
De ahí vamos a hablar en qué consiste la independencia, pero desde ya les dejo el concepto claro, que tiene que ver con estar siempre móvil. No puedo estar enganchado a un grifo porque significa que estoy en estado estacionario, y eso hace que sea mucho más lento, ya sea una reacción o definitivamente escapar de alguna situación que se escapa de control. Escuche tener un sentido de lo que escuche la radio para siempre tener un sentido de lo que está ocurriendo en el lugar, y ajuste sus acciones para complementar lo que está escuchando y comparta esa información con supervisores y otros bomberos en el mismo incendio. El agua, aquí hay otro tema interesante, el agua es súper limitada. Esto dicta que debe utilizarla inteligentemente, gastando el agua en lugares donde sea estrictamente vital, estrictamente necesario donde gastarla, y no gastar en forma como un derroche, donde mientras usted derrocha agua en algún sector, en otro a lo mejor es vital y se puede haber salvado algo que no se salvó porque no se tenía esa cantidad de agua. Y lo otro que hay que lidiar es numerosos problemas que no están relacionados directamente con el fuego, como por ejemplo evacuaciones, líneas de alta tensión que se encuentran en el suelo, cosa que es muy peligroso para los bomberos, especialmente si estamos tirando agua o caminando por el sector. Se tiene que lidiar con todo eso y alguien tiene que hacerlo. Si no lo hace usted, entrégueselo a alguien, que alguien más lo haga. Lo hará carabinero, lo hará, no sé, alguien más. Bajo todas las condiciones anteriores, las estrategias normales de incendios estructurales no van a funcionar. Definitivamente no funcionan este tipo de cosas. Las estrategias son demasiado rígidas, los bomberos deben estar mucho más flexibles y mantenerse móviles, sin conectarse a grifo, sin estar alimentados directamente de otra máquina, sino que más bien llegar, cargar agua, tirar esa agua y volver a cargar. Ese es el concepto de movilidad. Con eso se puede proteger una mayor cantidad de casas en vez de estar en estado estacionario, a lo mejor amarrado a un grifo, pero significa estirar y estirar mangueras, cosa que no es práctico, digamos, para situaciones de estas. Finalmente, William Teye articula un concepto que él le dice independencia organizada, en donde este concepto tiene que ver con este tema de mantenerse móvil. La mejor forma de proteger la estructura de una base de fuego es controlando el frente de fuego antes que alcance las casas. Ese es normalmente un ataque directo. Si tiene tiempo y los recursos necesarios, haga el ataque al fuego, definitivamente. Si no los tiene, ahí donde viene algo que en Viña, por lo menos, no puedo hablar de otros lugares, prácticamente no se hace. Proteja la mayor cantidad de estructuras posible. ¿Y cómo se puede proteger? Preparándose. Yo sé que el fuego viene, a lo mejor ya está quemando algunas casas, a lo mejor tengo que dejarlo así y concentrar mis recursos en los lugares donde sí puedo hacer algo y sí puedo salvar el resto de estructuras de casas que se encuentran en el lugar. Por lo tanto, hago este análisis, esta selección, y utilizaré agua, utilizaré sprinklers, que no tenemos en el Cuerpo Bombero de Viña, pero parecen bastante útiles, o espuma clase A para proteger estas casas de esta amenaza que sería este gran fuego mayor. En cualquier caso, usted tendrá que dimensionar la situación y establecer un plan y tomar acciones. O sea, de todas maneras, siempre va a ser necesario hacer un dimensionamiento de la situación, una evaluación de la situación y establecer un plan y tomar acciones. El plan tiene que ver con ver cuáles son los objetivos estratégicos, y después tomar de acuerdo a esos objetivos lo que voy a salvar, lo que voy a hacer, tomar estas acciones. Voy a tirarle agua, voy a tirarle espuma, voy a amarrarme a un grifo, no voy a amarrarme a un grifo, ¿qué voy a hacer? En esta evaluación es súper importante la opinión de los más viejos. En realidad, en general, si la topografía no ha cambiado en años y el combustible tampoco, lo más probable es que el incendio haga exactamente lo mismo. Por lo tanto,
en distintas ocasiones y en distintos lugares, los más viejos van a saber dónde terminó el incendio, por lo tanto, o cómo se comportó el incendio, y le pueden dar a los oficiales, a quienes tienen el mando en ese minuto, una idea eh, más o menos acabada de qué es lo que puede ocurrir. Condiciones climáticas. ¿Cuáles son la temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento? ¿Son compatibles? ¿Son comparables las predicciones? ¿Está el viento estable o no está estable? ¿Qué hora del día es? ¿Hay vientos locales que pueden ser un factor de riesgo? No puedes tener un pronóstico de lo que va a pasar con el fuego o lo que va a hacer el fuego. Si es así y no has escuchado el pronóstico y nadie te puede decir en situaciones similares qué fue lo que ocurrió, entonces rápidamente pide un pronóstico de qué es lo que está pasando. Ese pronóstico tiene que ver con la humedad, con la temperatura, con la velocidad del viento, para saber más o menos o proyectar un poco más acertado qué es, cuál va a ser el comportamiento del fuego. Combustible. Los combustibles son pesados, livianos, es una mezcla. El combustible es viejo, lleno de material muerto, o ¿cuál es la humedad del combustible? El tipo de combustible influenciará las tácticas y el equipamiento que necesita para combatirlo. El pasto será consumido muy rápido porque su amenaza será corta. Los bosques y la madera toman mucho más tiempo para arder y significa una amenaza con un tiempo más prolongado. Eso tiene que ver en cuánto tiempo me voy a demorar en ese sector. Topografía. Hay quebradas, acantilados o un terreno más bien plano. Hay barreras naturales o hechas por el hombre que se pueden usar como cortafuegos. ¿Cuál es la elevación? ¿El terreno controlará el acceso para combatir el incendio? Observe que el terreno en que está usted y observe que está afuera y en el frente del fuego. El que está afuera y el que está en el frente del fuego. Comportamiento del fuego. Es un incendio de pavesa de propagación con pequeños focos activos. Se está propagando por copa. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que llegue a ser una amenaza para las estructuras? Si el fuego permite tomar una acción directa o reducir la amenaza, entonces toma la acción escogida. Si no tiene el tiempo o recursos necesarios para controlar el perímetro, tome una posición defensiva para poder proteger la estructura. Aquí entonces se puede ver, esta sería una acción activa, esto sería un ataque ofensivo. Estoy con mi carro yendo a los lugares donde está el fuego y directamente lo estoy apagando. Mientras tanto que en este caso el fuego se encuentra en este sector. Si se puede ver, aquí hay varias pavesas que están tratando de llegar y estos bomberos están, en vez de tirándole agua al fuego, le están tirando agua a las estructuras, cosa que consuma el fuego todo lo que tiene que consumir y no pase nada a las estructuras. Número de estructuras que están amenazadas. ¿Cuál es el tipo de construcción y densidad? Tienen techo y paredes inflamables. Hay espacio para defender. Hay estanques de gas licuado. Esto es muy importante porque puede significar un cambio en la estrategia, un cambio en la táctica. Si es que tengo uno de estos supositorios que está afuera, o si es un balón de gas que se encuentra al costado de la cocina, etc. Trate de determinar cuántas estructuras están siendo directamente amenazadas y cuándo serán amenazadas directamente. Sea realista en estimar la amenaza. Acceso. Los caminos son estrechos o con muchos caminos sin salida. ¿Es un ancho adecuado para tener doble vía? ¿Están los caminos limpios de arbustos al costado del camino? ¿Los puentes soportarán máquinas y bombas pesadas? Todo ese tipo de preguntas hay que hacérselas cuando voy a trabajar un incendio, digamos, con mis recursos, ya que a lo mejor si hay un puente medio debilucho, a lo mejor no puede pasar un cisterna, por dar un ejemplo. Recursos de agua. Grifos, piscinas de casa, estanques, otras fuentes fijas de agua son solo para recarga. No se ate o amarre alguna de estas fuentes fijas. Si lo hace, no va a ser más móvil. Y si no es móvil, va a significar de que va a ser mucho más lento su tiempo de reacción. Las bombas flotantes son extremadamente útiles y pueden ser usadas para rellenar máquinas, bombas, desde piscinas, estanques o riachuelos. Los bomberos con manguera, pitón y una piscina pueden combatir mucho fuego.
Y finalmente los cisternas con tanque de agua portable pueden crear este recurso de agua y las máquinas de bomba y las bombas seguirán siendo móviles. En el caso de la evacuación y dimensionamiento, la primera pregunta es: ¿has evacuado gente o animales? La decisión de evacuar un área es difícil. Significa muchas casas y decirles que se vayan. Si espera tener un comportamiento del fuego extremo y tiene una situación, inicie la evacuación a la brevedad. Recuerde que con esta decisión habrá problemas de tráfico a la salida. Si los residentes se quieren quedar, conviértalos en un activo. ¿Qué significa eso? Dígales, pregúntele información clave para su trabajo. Por ejemplo, fuentes de agua, otras estructuras que pueden permitir, que pueden ser afectadas, etc. Selección de la estructura. En el incendio forestal, en un incendio forestal mayor, no hay suficientes máquinas o bombas, o como le quieran llamar, carros, para atacar la propagación del fuego y proteger la estructura amenazada. Con esa tesis, yo lo que puedo decir es que la decisión de la estructura será protegida en base a las priorizaciones, y esto se hace a través de un triage, una selección, el cual el objetivo principal es proteger la mayor cantidad de estructuras posible con los recursos de combate de incendio que tiene a la mano. Entonces, desde el punto de vista de la selección, existen tres tipos de estructuras: las que necesitan poco o nada de atención, las que necesitan protección y las que están perdidas. Esos son los tres tipos de estructuras que existen a la hora de esta selección. Desde el punto aquí se puede ver, por ejemplo, una villa. Lo que está en este color un poco rosado es el fuego. Aquí está la dirección del viento y se puede ver, digamos, estas son entonces aquí vamos a rápidamente poner los tres tipos de estructuras que dijimos antes que existían. En este triage dijeron, de acuerdo a este fuego que está aquí, dijeron, estas estructuras no están directamente amenazadas por el fuego, por lo tanto no necesitan nada de atención. Estas que están acá están ya prácticamente afectadas y están segregadas, están disgregadas del resto del grupo de casas, por lo tanto estas son estructuras demasiado peligrosas para proteger. Estos serán las que se encuentran perdidas. Y finalmente todo este círculo grande que está acá es hágase cargo del resto. ¿Qué significa eso? Voy a tener que usar todos mis recursos, todos mis equipos para poder salvar todas estas casas que se encuentran en este sector. Para tener una idea más o menos de qué estamos hablando, las casas que no necesitan nada de atención tienen que ver con que tienen materiales que no son fácilmente encendibles y además no tienen una gran carga de combustible cerca de la misma estructura. En este caso una estructura sólida, y si se fijan no hay ningún arbusto, ningún árbol al lado. Lo mismo pasa con estas, mucho cemento. Aquí recién comienza la foresta. Son estructuras que probablemente no se les necesite hacer nada, incluso si el fuego fuera directamente hacia ellos. Luego están las que se necesitan protección. Esto principalmente tiene que ver con estructuras que son inflamables, están hechas de madera o de algún polietileno, de algún poliuretano, algún plástico. Entonces necesitan protección y los bomberos aquí van a tener que hacer algún esfuerzo para poder salvarlo, tanto esta como esta. Finalmente las que están perdidas, aunque aún no les ha llegado el fuego, estas estructuras no pueden ser salvadas. Por lo tanto, no vamos a gastar nuestros recursos en ese tipo de estructuras, los vamos a dejar nomás que se quemen. Que su ingreso o egreso puede ser peligroso para intentar protegerla. Las estructuras en esta categoría generalmente tienen otros problemas como maderas, pilas de escombro cerca de la estructura. Por lo tanto, es muy difícil salvar este tipo de casas. Un poco los factores para hacer este triage. Aquí yo hice como una pequeña tabla. Está la proximidad del combustible,
Si hay combustible arriba de la estructura, no hay espacio defendible, un espacio entre la foresta y la casa. Si el fuego está ardiendo con cualquier intensidad, será difícil salvar la propiedad. Comportamiento del fuego, intensidad en fuego activo. La intensidad del fuego dictará tanto el espacio defendible que será necesario. Mientras más intenso el incendio, más ancha tiene que ser el quiebre de combustible entre los lugares con combustible y la casa. Y ya que eso normalmente esos focos, mientras más intensos, van a crear pequeños focos activos debido a las pavesas, y eso significa de que hay que controlar esas zonas de foco. Inflamabilidad de techo, bueno, y eso también es un factor a considerar. O sea, si voy a salvar o no voy a salvar la casa, de acuerdo a este problema que hay con el combustible. La inflamabilidad del techo y pared, si la estructura tiene paredes o lados inflamables, cobertizos en el techo, será muy difícil de salvar si no tiene la claridad de combustible, o sea, en el fondo, si no tiene estos espacios libres, también va a ser muy difícil poder hacer algo. Tiempo y disponibilidad de recursos para el combate a incendio. Si no tiene tiempo para prepararse y no tiene la disponibilidad de los recursos de combate, usted tiene muy pocas opciones de salvar esa estructura. Por lo tanto, déjela que se queme. Suena fuerte, pero así es. Seguridad: no exponga a los bomberos a un riesgo indebido por salvar la estructura. La seguridad es primero, la casa puede ser reconstruida. Los bomberos, si se queman o si se mueren, es una cosa completamente diferente. Aquí voy a hablar esto dentro del comando de incidente de este incendio forestal. Cuando empieza a llegar a la interfase entre la parte urbana, en Estados Unidos crearon algo que lo encontré muy interesante, que tiene que ver con se crea una rama especial que se llama la rama de protección de estructura, a cargo un jefe de la rama de protección de estructura, que se encuentra aquí en la parte alta, que en el fondo él pasa a ser parte del jefe de operaciones, digamos, depende del jefe de operaciones, pero él pasa como a tener a cargo todo lo que tiene que ver con la interfaz urbana. Entonces, rápidamente lo primero que se nombra este personaje, este señor, este jefe, es un oficial de abastecimiento de agua que va a tener